La pulsera resbaló de la muñeca como una gota de vidrio, describió un arco lento y sonó contra el borde del deck antes de caer al agua. Un círculo de luz se abrió en el azul, y la tarde se partió en dos. El antes, con su calma impostada, y las copas brindando por la vida acomodada, y el ahora, con un cuerpo encogido en el borde de la piscina, una voz temblorosa que apenas alcanzó a pedir lo que nadie en esa casa quería oír. «No sé nadar», dijo Antonia, y esa confesión fue más que una palabra, fue un rezo, un clavo clavado en la lengua de quienes la rodeaban. Viviane sonreía con labios tensos, la mano todavía sujetando el brazo de la mujer de 75 años. La pulsera había sido la excusa, una pieza de cuarzo elegante que Viviane fingió admirar para provocar el gesto, inclinar la cabeza, inclinarse demasiado y perder equilibrio. Todo parecía calculado, una coreografía invisible que buscaba la caída, la foto cargada de lástima, el relato benigno ante familiares y amigos. Desde la galería, Rosa vio el movimiento primero. No lo interpretó como accidente. Algo en la manera en que Viviane mantuvo la mirada, el control del apoyo, la ausencia de pánico, lo delató. Rosa había ocurrido que muchas pequeñas cosas, sumadas, dibujaban un patrón. Esa tarde no pudo quedarse muda. Su grito partió la tranquilidad de la mansión como una piedra rompe el vidrio. «Señora», vociferó Rosa, la voz hecha de urgencia y años de servicio. «Déjala». El golpe de su voz detonó en la terraza. Viviane retrocedió. La mano que sostenía a Antonia se soltó. La mujer dio un paso torpe, los dedos buscando el vacío, la falda enredada en la madera del deck. No llegó al agua. Cayó al suelo, jarabe de alarma rasgando la imagen perfecta de la tarde. Sus caderas golpearon con fuerza. La respiración salió corta y áspera. Sus ojos buscaron a su hijo. El Audi negro apareció en la entrada como una sombra que devoraba la tarde. Vinicius bajó del coche con la corbata aún torcida, el teléfono en la mano, el ceño fruncido por algo que no era solo la prisa, la sensación de que el mundo entero se le venía encima. La escena lo alcanzó en 2 pasos, su madre en el suelo, Rosa arrodillada, Viviane a un lado, con la expresión que había aprendido a mostrar en los cócteles, sorpresa contenida, esa mezcla de horror calculado que siempre dejaba afuera cualquier rastro de culpabilidad. Para el público que esperaba un escándalo, la imagen era perfecta. Para Vinicius, era la fractura de una confianza que aún no sabía cómo armar. «¿Qué ha pasado?», preguntó él, y su voz fue una mezcla de mando instintivo y vulnerabilidad. Viviane fue la primera en articular algo que sonara sólido. Se tropezó. Fue un accidente. Dijo con esa cadencia dorada que ella había practicado millones de veces. Estaba por recoger la pulsera. Pero su mano tembló un instante cuando miró la pulsera flotando en el centro de la piscina. Y fue ese temblor minúsculo lo que hizo que una parte de la verdad comenzara a filtrarse por las costuras del decorado. Rosa estaba junto a Antonia, sujetándole la mano con dedos callosos que conocían cada pliegue de la piel de la señora. Era la empleada que había visto crecer la casa y a sus habitantes, la que llevaba años anotando detalles porque sabía que la memoria de los poderosos es breve y la de los guardianes no. Sacó una libreta pequeña de su delantal, mango gastado por el uso, y sin alardes empezó a enumerar en voz baja las cosas que había visto esa semana. El azucarero con una capa ligera de granos que no eran azúcar, las gafas de lectura que no estaban donde debía, la receta que apareció doblada en otra carpeta. No dijo todo en alto, no necesitó hacerlo. Sus notas eran un mapa, cada punto marcaba una línea de una intención más amplia. Vinicius se arrodilló junto a su madre, los buenos modales suspendidos por el asombro. Antonia, con las manos temblorosas, le apretó el puño como para no dejarlo ir. «Hijo», susurró, «me empujó». La frase fue un golpe seco. Viviane elevó la barbilla, los ojos buscando a alguien que corroborara su versión. El jardín entero contuvo la respiración. No hubo gritos ni explosiones dramáticas en ese instante. Toda la mansión había sido diseñada para que nada, ni la irreverencia, ni la vergüenza, se rompiera a la vista.
pero lo que se resquebrajaba imperceptiblemente era la moneda con la que se pagaban los favores, la confianza. Si algo había enseñado a Vinicius la vida de negocios, era a mirar más allá de la apariencia. Sin embargo, mirar su propia casa con desconfianza tenía un precio que no quería pagar. Había logrado construir una fortuna que muchos confundían con libertad. No sabía entonces cuánto esa libertad dependía precisamente de que nadie mirara demasiado de cerca sus sombras. La pregunta que quedó suspendida en el aire, rígida como un espejo partido, fue la que haría que la casa se dividiera en dos. ¿Creerías primero en tu madre o en tu esposa? Antes de que el hijo pudiera responder, la cámara del tiempo retrocedió, adentrándose en aquello que vino antes de la pulsera, la historia que había puesto a cada uno en esos lugares y explicaba, con la frialdad del destino, cómo un gesto simple podía transformarse en una acusación. Ella, Antonia, había llegado de un origen más humilde que las paredes que ahora la acogían. Había amasado en sus manos la paciencia y el trabajo que luego fundieron empresas, fábricas y bienes. Su nombre era respetado en la ciudad no solo por la fortuna que representaba, sino por la manera casi discreta con que la había conseguido, sin escándalos, con horas robadas al sueño y oficinas que olían a café fuerte. Era la matriarca que mantenía en realidad al clan entero. Sus acciones no solo eran dinero, eran control sobre símbolos vitales, la casa, las participaciones, la firma que decidía el destino de herencias. Vinicius había crecido dentro de esa narrativa. Desde joven se le dio libertad para imaginar negocios, viajar y aprender a hablar con el mundo con esa mezcla de carisma y cálculo que heredó, no sin resistencias, de su madre. El mérito había ido moldeando su conciencia hasta convertirse en el tipo de hombre que sabe poner números donde otros ven sentimientos. No era un monstruo, era pragmático, y su pragmatismo tenía grietas cuando alguien tocaba lo que más amaba, su madre. Viviane llegó como una afirmación social. Fue presentadora de eventos, una mujer que sabía medirse en público y administrar miradas. Para la familia fue la novia que parecía cerrar un círculo. Joven, elegante, capaz de sostener una conversación en cenas y de aparecer en fotos que hacían a los amigos suspirar de envidia. En las alfombras rojas donde se mostró la perfección, Viviane se movía con una seguridad que no admitía preguntas. Pero detrás de esa seguridad había una cadena de comportamientos que, si se miraban con lupa, no eran inocentes. Curiosidad por papeles que no le correspondían, miradas prolongadas a documentos, gestos que disimulaban comprobaciones discretas. Al principio todo era plausibilizado con sonrisas. Ella solo quiere ayudar. Es cuidado. Nadie pensó que ayudaba demasiado a la cuenta de la señora. Rosa, que conocía la casa como si llevara impresa en la palma la distribución de cada mueble, empezó a notar esas pequeñas desviaciones. Un día el azúcar sabía raro, otro las gafas de la señora estaban en la repisa equivocada, otra vez un medicamento apareció dentro de una caja de golosinas. Nada parecía demasiado hasta que el cómputo de esos detalles constituyó un mapa más cruel. Alguien estaba creando condiciones para que Antonia no solo dependiera de cuidados, sino fuese desplazada de decisiones. La primera vez que Rosa habló con Vinicius fue con cautela. Sabía que los lazos de poder exigían prudencia. No quería ser acusada de chismosa. Pero la vida, para Rosa, había demostrado que aquellos que callaban ante lo evidente se convertían en cómplices del peligro. «Señor», le dijo en voz baja durante una comida, «hay cosas que no son normales. La señora tropieza más de la cuenta. Los paquetes con azúcar no son siempre iguales». Vinicius escuchó, pero la respuesta inicial fue filtrada por la duda. ¿Debía creer en la leal empleada o proteger la paz de su matrimonio? Las conversaciones con Viviane en esos días tenían la suavidad de una trama bien tejida. Ella sabía cómo convertir la preocupación en culpa. «No seas injusto», le repetía. «Miras la casa como si fuera un problema que tú debes resolver solo». Había además pequeños empujones verbales que pasaban por alto, recordatorios de que el cuidado tenía un costo, insinuaciones sobre a quién pertenecían realmente ciertas decisiones,
y la manera en que Viviane hablaba de las finanzas con millones de ideas envueltas en sonrisas. La ambición es un animal silencioso. No hace ruido hasta que logra lo que busca. En los papeles, Antonia aparecía como titular del 60% de las acciones de la empresa familiar. Esa cifra era una línea diagonal hacia la independencia. Si Antonia dejara de estar para decidir, esa mayoría podía reacomodar equilibrios. Cuando Viviane supo eso, o al menos cuando prestó atención, algo en su conducta cambió. No hubo confesiones dramáticas, no hubo juramentos. Hubo una acumulación de hechos. Vinicius tardó en ver la suma de esos hechos, porque entre ambos, madre y esposa, balanceaba afectos distintos. Había días en que prefería creer en lo que su esposa le mostraba, otros en lo que su madre le decía con el cansancio de la edad. Pero la vida, como suele suceder en los negocios, termina por empujar a elegir. Las pruebas, lo entendió después, no aparecieron de golpe. Fueron armadas en silencio por quien nunca tendría la voz que se escucha en las fotos. Rosa fue la arquitecta invisible de la verdad. Sus notas, una libreta pequeña, una caligrafía compacta y ordenada, eran la sucesión de días, fechas, objetos, reacciones. Anotó la marca del azúcar que cambió, el día exacto en que las pastillas aparecieron en un frasco distinto, el nombre del médico que había recetado algo para el mareo que casualmente se había administrado de noche. También guardó algo más tangible, una bolsa con una muestra que según su ojo debía ser examinada. No supo del análisis forense ni de la rigurosidad legal. Sabía simplemente que acumular datos puede imparar un mapa que nadie puede negar. Mientras tanto, en la ciudad, las fotos de la familia circulaban como postales de éxito. Sonrisas en inauguraciones, besos en eventos, una fachada brillante que nadie quería mirar bajo la luz cruda de la verdad. Viviane desarrolló una habilidad, saber que la escena pública le protegía. Allí podía seguir siendo la mujer perfecta, la que acompañaba, la que intervenía con palabras dulces. Esa máscara hacía su trabajo de distracción. Los pequeños accidentes se volvieron frecuentes, una bandeja resbaló, una alfombra colocada estratégicamente, una zapatilla extraviada que obligó a Antonia a caminar en tacones por la casa. Nada de eso fue espectacular, pero todo sumó un peso. Viviane no necesitaba show, necesitaba construir una fragilidad progresiva en la matriarca. Uno a uno, los pies de Antonia perdían firmeza ante un público que no percibía la intención detrás del tropiezo. Vinicius, en la sombra, intentó cerrarse al temor que le crecía. Buscó la ayuda del abogado de la familia, el doctor Álvaro, un hombre prudente que había acompañado los pasos legales de la empresa durante años. Habló con tacto, sin acusaciones fulminantes, solo con la petición de revisar ciertos papeles. El abogado, con su carpeta de expedientes y una ética profesional indudable, tomó la voz de la legalidad y la transformó en acciones concretas. Consejos, revisiones, la sugerencia de mantener pruebas y, sobre todo, de no exponerse en confrontaciones sin sustento. Pero la casa se regía por otros códigos. La exposición pública era preferible a la sordidez de la sospecha. Viviane, como cualquier manipuladora experta, supo convertir el respaldo social en blindaje. Su red de amigos, sus apariciones en eventos, la retórica que hablaba de familia y protección, le dieron argumentos frente al hijo que empezaba a dudar. Un sábado por la mañana, Vinicius encontró una nota en un sobre, una hoja doblada detrás del tronco del calendario. No tenía firma, tenía instrucciones y una fecha. La hoja decía, en una caligrafía que parecía neutra, reunir documentos, acciones, testamento, últimas voluntades. Esa hoja no debía estar allí, sin embargo, estaba. La casualidad se amontonaba, y la casualidad, cuando cae demasiadas veces, comienza a ser sospecha. Aquella mañana, Vinicius ya no pudo mirar a su casa con la misma imperiosa soberbia de antes. Los números que lo habían obsesionado se volvieron pequeños ante la idea de que alguien pudiese instrumentalizar a su madre. Llamó a su abogado, buscó en la caja fuerte papeles que creía obvios, pidió cuentas sin dramatismo, con la frialdad profesional de quien negocia. Viviane contestó con paz simulada. No hay nada que ocultar, todo está bajo control. La voz de ella, siempre medida, dejaba un residuo de amenaza. Si él insistía, el mundo que habían construido podría tambalear. Mientras los días pasaban, Rosa seguía con su libreta. En la casa la miraban con cierta incomodidad. Había quienes preferían no insoportar la tensión, pero Rosa no era de los que se callan por la comodidad de los otros. Ella había oído a Viviane hablar en voz baja por teléfono, decir nombres, fechas, había visto paquetes sin remitente, había recogido un pedazo de pulsera en el jardín que en la mañana de la caída apareció frente al agua. Todo ello fue el mapa que ella atesora en secreto, pequeñas piezas de un rompecabezas que pueden, cuando se juntan, dibujar el rostro de la intención.
Regresamos a la tarde de la piscina con esa historia ya en la sangre del oyente. La caída no fue un golpe final, fue un punto donde lo que antes era rumor se convirtió en evidencia imposible de ignorar. Antonia, tendida en la madera con la falda arrugada, articuló con voz corta la palabra que transformó todo. Me empujó. Para Viviane, la manipulación que había sido práctica y silenciosa se enfrentó por primera vez con una acusación directa. Vinicius, con la furia acercándose pero sin explosión inmediata, miró a su esposa. En su rostro se leía algo que no era solo sospecha, había dolor. Las manos que había confiado en construir una vida estaban ahora cerca de ser señaladas como instrumentos de daño. «No voy a permitir que nadie te haga daño», dijo él a su madre con una ternura que pesaba. «Te voy a sacar de aquí». Viviane habló en ese instante como quien intenta rearmar el tablero. «Estás exagerando. Es una caída, nada más», insistió, y en sus ojos había esa mezcla habitual de retórica y cálculo. Intentó sonreír, pero el borde de la sonrisa era metálico. Rosa, cerca de la escena, respiró profundo. Tenía en el bolsillo interior del delantal una pequeña bolsa que contenía justamente aquello que había recogido. Un fragmento de pulsera, una etiqueta con restos de un polvo que, si alguien lo analizaba, podía explicar por qué Antonia sintió desequilibrio. No era una prueba legal en sí misma, era un indicio, pero los indicios son el tejido del que se cuelga la verdad cuando la culpa pretende ocultarse tras el brillo de la apariencia. La tensión alcanzó una nota alta y contenida cuando Vinicius, dominándose, tomó la mano de Viviane. No la estranguló, no la golpeó, su gesto fue otro. La sostuvo con fuerza y la miró a los ojos, buscando una rendija de honestidad. «¿Lo hiciste?», preguntó en voz baja, para que no fuera un estrépito, sino una rendija de verdad. Viviane mantuvo la mirada. Ya no fingía sorpresa. Era una mujer que sabía que tenía que defender su versión. Más que eso, era alguien que intentaba conservar lo que había conseguido. No contestó de inmediato. El silencio fue una zona cargada. Todos los presentes percibieron que se estaba decidiendo algo mayor que un simple matrimonio. Se estaba decidiendo el relato de la casa. En ese instante, desde atrás del seto, se oyó el zumbido lejano de un coche que se detenía en la entrada. No era la llegada planificada del abogado. El coche podría ser cualquier visitante, pero el tiempo, ya roto por la sospecha, convirtió cualquier sonido en presagio. Vinicius soltó la mano de Viviane y sin alzar la voz ordenó: «Por ahora nadie se mueve de aquí. Rosa, ve a buscar tu libreta. Doctor Álvaro, si viene, que entre. No quiero decisiones precipitadas». La voz de Vinicius, controlada y rotunda, mostró en los presentes que la casa, por primera vez en mucho tiempo, no estaría regida por suculentas apariencias. Era la señal de que aquello que sucedía iba a ser puesto sobre la mesa. Viviane, con la compostura a medias, sonrió para el público y se acercó a su madre con una caricia que tenía el defecto de no ser verdadera. La mirada de Antonia, sin embargo, evitó por un instante el cariño fingido. Había un residuo de decepción profunda en la forma en que miraba a la mujer que se había convertido en la esposa de su único hijo. En la mirada de la matriarca aparecía la frase latente que nadie diría en voz alta: ¿cómo puede alguien tan cerca ser tan lejana? En la cocina, Rose no se movía, su libreta descansaba en la mesa. Había fotos insertas entre páginas, un close-up de la pulsera rota, una nota con fechas, un pedazo de tela con una mancha. No eran pruebas concluyentes, pero eran suficientes para abrir una investigación, una que no podía ser llevada a cabo con simples conjeturas. Vinicius lo sabía, por eso había llamado al abogado, por eso ahora sus primeras medidas eran de contención, para que nadie pudiera disponer de la evidencia ni ocultarla. La tensión, sin embargo, no se resolvía en gestos legales. Era la herida emocional la que más pesaba, la traición atroz de quien se suponía parte de la familia. Hizo que cada movimiento posterior pareciera condescendiente o demasiado lento. Vinicius sentía que debía actuar con cuidado. Al mismo tiempo, tenía la necesidad urgente de sacudir a Viviane, de arrancar confiesas que justificaran el daño. «Dime la verdad», repitió, con voz rota. «¿La empujaste?» Viviane tragó saliva. Los ojos se le llenaron de una tensión nueva, menos máscara y más miedo real. No había ya suficientes cámaras sociales para protegerla. En ese instante dio un paso hacia atrás y dejó que la tarde avanzara sin su control.
Afuera, el jardín tranquilo seguía con sus sombras largas. La piscina, con su espejo de agua, volvía a reflejar un cielo que no se interesaba por la moral humana. Pero la casa, por dentro, había cambiado. Lo que antes era costumbre y protocolo, ahora era investigación y sospecha. Los invitados que se habían quedado formaban un coro de miradas. Algunos hablaban en voz baja, otros se retiraban. En la mansión, la reputación se medía en segundos, y la verdad, cuando se presenta, no acepta comodidades. Rosa, con el temblor controlado de quien fue forzada a mirar lo peor de la condición humana, aproximó su libreta al grupo. Sobre la mesa, la libreta era pequeña, sin pretensiones. Dentro, su escritura contenía la gravedad de un testimonio. No era una consigna publicada en las redes. Era una letanía de lo cotidiano que ahora, por fin, encontraba un oído. Vinicius la tomó con manos firmes. Se lo miró a los ojos, buscando confirmación de que aquello no era apenas paranoia. Rosa asintió, con la cabeza baja, sin dramatizar. Sus ojos, sin embargo, hablaban de noches en las que escuchó conversaciones por debajo de la puerta, pasos a la madrugada, paquetes dejados en la basura. La voz de la señora era un murmullo que se convertía en evidencia. La repetición de hechos era la que confeccionaba el acusador silencioso. La tarde se espesa en la memoria de todos los presentes. Lo que empezó con una pulsera, con una palabra, "no sé nadar", se convirtió en un dispositivo que obligó a la verdad a salir a la superficie. La sensación de que aquello no podía quedar solo en la escena de la tarde creció como una sombra. Viviane, por su parte, intentaba recomponer su rostro para la galería, sabiendo demasiado bien que las apariencias aún podían comprarle tiempo. El coche que se había detenido en la entrada era efectivamente del doctor Álvaro. La puerta principal crujió con la llegada de un hombre de traje gris con una carpeta cerrada bajo el brazo. Sus ojos recorrieron la escena con profesionalismo. Entendió al instante que lo que venía no era una simple caída. No pronunció una palabra. Observó, tomó notas mentalmente y dejó que Vinicius lo condujera a un rincón del salón. La carpeta, apenas visible, tenía el olor de la corchola y el peso de decisiones por tomar. Pero en ese punto el relato se detiene un momento. Lo que queda por delante es la confrontación que determinará si la suma de pequeñas pruebas será suficiente para hacer que la verdad deje de ser rumor y se transforme en acción. Lo que está en el aire es la pregunta fundamental. ¿Será la casa capaz de proteger a quien la habita o las paredes la convertirán en un sitio donde la ambición actúa con impunidad? Antes de seguir, una pregunta para ti que escuchas. Si estuvieras en el lugar de Vinicius, viendo a tu madre en el suelo y a tu esposa con la mirada controlada, ¿qué harías primero? ¿Confiarías en la palabra de tu madre o en la promesa pulida de tu pareja? Comenta abajo, tu respuesta importa más de lo que crees. El jardín vuelve a ese silencio tenso que precede a las decisiones. El doctor Álvaro abre la carpeta
y sin prisas desliza por la mesa un papel. Vinicius lo mira. La libreta de Rosa yace a su lado, como un testigo diminuto con peso de gravamen. Viviane, aparte, respira con la convicción de quien aún cree tener asfalto bajo los pies. Pero la sensación de que el equilibrio ha cambiado ya es irreversible. La noche cae a lo lejos, y con ella la certeza de que nada será como antes en esa casa, donde la riqueza nunca fue sinónimo de atenciones honestas, sino de relaciones que se compran y se venden a la sombra de un nombre. La noche avanzó con la misma lentitud de los relojes que nadie mira en casa ajena. Las luces del jardín se encendieron como pequeñas sospechas. Cada lámpara hacía visible una porción distinta de la verdad. Doctor Álvaro alentó a que la casa permaneciera en calma, y su modo de hacerlo no fue con palabras grandilocuentes, sino organizando. Pidió que nadie tocara nada, que se cerraran las entradas, que se hiciera inventario de los presentes y de lo que había cambiado en la última semana. El gesto, sencillo, tuvo el efecto de un cemento tibio, dio estructura a la confusión. Primero, la clínica móvil llegó, las enfermeras con linternas y bolsas de suero. Atendieron a Antonia con la paciencia de quien sabe contener el temblor del cuerpo sin añadir miedo. Le tomaron signos, le pusieron una manta sobre las piernas, le aplicaron vendajes mínimos en la cadera que había chocado contra la madera. Ella, con voz cansada y firme, repitió lo que había dicho en el suelo. Me empujó. No pedía venganza, pedía que la verdad fuera conocida. Vinicius no permitió que la enfermera la llevara sola al coche. La protegió hasta dentro. Se quedó en la puerta mirando la silueta de su madre en el interior de la ambulancia, como si todo lo que hubiera construido pudiera perder sentido en un segundo. Después, cuando el vehículo desapareció por la entrada, se quedó en el vestíbulo de la mansión, con la libreta de Rosa abierta sobre sus manos, leyendo con la torpeza de un hombre que pretende entender una traición en clave de cifras y fechas. Rosa fue llamada a hablar en privado con el abogado. Su voz, al principio recatada, se fue haciendo firme porque no buscaba la fama, pretendía simplemente dejar huellas. Entregó las páginas que había llenado durante meses, fechas, cambios, pequeñas observaciones. En un bolsillo del delantal puso también la bolsa con el fragmento de pulsera y el resto de aquel polvo que la había inquietado. Doctor Álvaro guardó todo con ceremonia, lo envolvió en papel, lo etiquetó. Era la primera vez que las cosas se transformaban en algo con la posibilidad de ser leídas por terceros sin interpretación. Esto debe quedar registrado, dijo el abogado con esa voz de quien ya ha visto demasiadas casas con heridas internas. Tomaremos declaración, solicitaremos los análisis que correspondan y limitaremos accesos hasta que se esclarezca. No se trata de colocar culpas sin pruebas, sino de proteger a la señora mientras se investiga. La elección de las palabras de Álvaro fue medida. No prometió castigo, no dijo que el culpable sería juzgado sin equívocos. Habló de procedimiento, de prudencia, de medidas defensivas. La precisión le dio a Vinicius un punto de apoyo para no caer en decisiones impulsivas. Fuera, la mansión ya no era la misma. Quienes habían asistido a la tarde se dispersaron en distintos vehículos. Algunos miraban con curiosidad, otros con piedad. Entre ellos comenzaron a surgir susurros que trazaban una nueva geografía social. Invitaciones canceladas, comentarios en voz baja sobre la salud de la matriarca, llamadas que no eran devueltas. Viviane, por su parte, permaneció en la sala principal, primero inmóvil, luego fingiendo normalidad, más tarde visiblemente nerviosa. Intentó hablar con amistades por mensajes. Esto es un malentendido, escribió. Pidió que no se hicieran juicios rápidos. Pero la maquinaria social sabe ser rápida. La sospecha cala. A la mañana siguiente, la casa amaneció con menos invitados y más cerraduras. No fue una decisión pensada como venganza. Fue una reacción de autoprotección que afecta a quien quiera que, en el corazón de la familia, sea percibido como amenaza. A mediodía, el coche del laboratorio privado se estacionó en la entrada. 2 técnicos descendieron con maletines cerrados. Vinicius los recibió, con la mirada de alguien que ha dejado de negar lo evidente. Rosa les entregó la pequeña bolsa. No hubo promesas sobre lo que dirían los análisis, solo la aceptación de que los peritajes son necesarios para desarmar una trama que parece tejida con discreción. Mientras tanto, Viviane se movía en círculos. Había llamados que no encontraba cómo atender. Su madre, su esposo, amigos. En su rostro ya no había la perfección que conocían las alfombras rojas.
Se veía una mujer que empieza a comprender que la apariencia puede ser un aval frágil. Intentó explicar su versión en voz baja ante quienes quedaban, que todo había sido un accidente, que la caída se debía a una mezcla de factores, que las sospechas eran infundadas, pero sus palabras, que antaño llenaban salas, ahora sonaban como las de quien repite un libreto sin creerlo. El público, antes voluntarioso en su defensa, se volvió prudente. Los días siguientes se convirtieron en un trabajo de reconstrucción y de desmantelamiento simultáneos. Vinicius redujo su agenda pública, canceló entrevistas y eventos. La prensa, que late de rumores y titulares cortos, no había tardado en acercarse, pero a solicitud del abogado se buscó manejar la exposición con cautela. Había que evitar que la versión mediática fuera la que marcara el paso del proceso interno. Lo primero es la seguridad de la señora, repitió Vinicius en una charla breve con su equipo. Esa frase, simple, cambió el ritmo de la mansión. Cuidadores contratados por horas, cambios de cerradura, un control estricto de la correspondencia. Rosa, que hasta entonces había sido silenciosa heroína entre estantes y planchas, empezó a recibir miradas y palabras que antes le eran negadas. Vinicius no lo dijo con un anuncio público, lo hizo en gestos. Le otorgó una condición más formal, la autorizó para estar con su madre y la invitó a formar parte de aquella etapa de cuidado. No fue una recompensa de escenario, fue la retribución humilde de quien sabe que la lealtad tiene un precio que no se negocia. Rosa aceptó con la serenidad de quien no busca aplausos. Para ella, lo importante era que la señora estuviera segura. En la esfera de Viviane las cosas no mejoraban. Sus amigas más cercanas le aconsejaron silencio. Algunas le ofrecieron apoyo, otras, desde la distancia, empezaron a poner límites visibles. Una foto de ella en un evento fue retirada de una galería de imágenes. Una marca que la había patrocinado prefirió no extender una campaña anunciada. Lo que en el pasado eran redes que la protegían, se transformaron en hilos que si se tiraban, desenredaban su lugar en la escena. Aún así, Viviane no abandonó su lucha privada por limpiar su nombre. Buscó asesoría, habló con su propia abogada, envió mensajes a quienes creía pilares de su círculo. El resultado fue un mapa lleno de silencios. No todos reían con ella ahora. La historia, sin embargo, no se definió por la caída social, se definió por la verdad que iba adquiriendo cuerpo a medida que las piezas se juntaban. Los análisis del polvo, el examen de la pulsera, las notas de Rosa y las conversaciones grabadas que algunos empleados habían captado con su celular, sin intención inicial de prueba, pero hechas públicas con el consentimiento de la familia, fueron conformando una narrativa que, aunque todavía incompleta, apuntaba en una dirección concreta, un patrón de manipulación. El objetivo del equipo jurídico de Vinicius fue siempre claro: no convertir esto en un espectáculo, pero sí en un proceso que permitiera proteger a la señora y eventualmente presentar una acusación sustentada si ello procediera. Cuando la primera reunión formal entre el hijo, el abogado y Viviane tuvo lugar, la tensión no fue la proclama de épicos insultos, sino la frialdad de quien cuenta cifras. Vinicius habló con una voz seca. Tenemos evidencia de una serie de incidentes. No estoy aquí para juzgar sin pruebas, pero tampoco para cerrar los ojos. Necesito explicaciones claras. Viviane, sentada en la otra orilla de la mesa, sostuvo su mirada con un temple que parecía calculado. Respondió con frases medidas, negó lo que pudo sin elevar la voz, buscó argumentos que hicieran plausible un accidente. Sus defensas eran coherentes, sus réplicas precisas. En ese intercambio hubo momentos en que su máscara se agrietó, una palabra mal escogida, un silencio más largo que la cuenta, una mano que tembló. Vinicius recogió esas señales como si fueran pequeñas pistas en un correo que parecía urgente. La familia, por su parte, fue activando un proceso de curación que no fue lineal. Hubo discusiones en cenas que antes eran alegres, llamadas que terminaban con lágrimas, paseos por el jardín en que las palabras no alcanzaban y bastaban los silencios. Antonia, desde la recuperación, mostró una valentía que no iba de la mano con ferocidad, sino con una claridad nueva. No buscaba venganza, quería seguridad y que la verdad saliera a la luz. No se trata de castigar por castigar, le dijo una tarde a su hijo, con el terzo entre los dedos. Se trata de que nadie más viva con la idea de que el cariño se usa como moneda. La frase fue una brújula. Para Vinicius fue más que una justificación ética, fue la acción que lo impulsó a reordenar su vida. Empezó a pasar más tiempo con su madre, a acompañarla a revisiones médicas, a escuchar con atención las historias de su pasado, esas anécdotas que hasta entonces sonaban a mera cortesía en las sobremesas. El hijo comprendió que la presencia constante no compensaba años de ausencia emocional, pero sí era el primer paso para reparar.
En lo legal, el proceso avanzó con la lentitud propia de las cosas que requieren rigor. Se presentaron denuncias, se solicitaron medidas cautelares de protección y control de bienes en algunos aspectos que competían al manejo cotidiano. El abogado actuó dentro de los límites del procedimiento, evitando pronunciamientos inexactos ante la prensa. Se convocaron testigos, algunos empleados dieron declaraciones, y la libreta de Rosa fue anexada como un testimonio que, aunque humilde en su forma, tuvo peso por la consistencia de los datos. No hubo, todavía, sentencia final. Lo que hubo fue una cadena de pasos concretos encaminados a asegurar que la señora, su patrimonio y su salud quedaran bajo una vigilancia profesional y transparente. Viviane reaccionó de maneras que mostraron la complejidad de su carácter. En ciertos momentos ofreció colaboraciones que sonaron como intentos de suavizar su posición, propuestas de contratar cuidadores privados, de dejar de interferir en ciertos asuntos. En otras ocasiones, su conducta fue más hosca. Discusiones breves con empleados, salidas tardías de la casa, llamadas que se cortaban. La ambigüedad de su actitud encendía el debate interno de quienes la observaban. ¿Era culpable por intención o por negligencia? Esa pregunta, para la familia, se resolvía con la distancia y la cautela. El factor humano, por encima de documentos y análisis, fue lo que terminó por poner en movimiento la compasión y la justicia. Rosa, en particular, fue por fin reconocida no solo con palabras. Vinicius reestructuró contratos laborales, formalizó su papel como cuidadora principal y le entregó una carta que la nombraba responsable del bienestar de su madre en ausencia de otras decisiones. No fue un regalo ostentoso, fue la formalidad que transformaba su voz en un mandato respetado. Rosa lloró cuando firmó. No eran lágrimas de orgullo, sino de alivio. Alguien la escuchó. Las redes sociales, por su parte, fueron un termómetro cruel. Había quienes celebraban la posible caída de una mujer de sociedad y quienes pedían mesura. Unos pocos tuiteros extremaron juicios sin conocer los detalles. La familia evitó entrar en ese terreno de opiniones virales. Prefirió las salas de audiencias y las declaraciones oficiales frente a quien corresponde. La lección fue dura. En un mundo de juicios rápidos, la verdad necesita tiempo y pruebas. Meses después de la caída en la piscina, la rutina de la casa recuperó algunos de sus ritmos. Antonia volvió a ordenar pequeñas cosas, colocar una planta en la ventana, regar las macetas, encender la radio con canciones que le recordaban otros tiempos. Su terzo seguía entre sus manos en las tardes. Vinicius estaba más presente, y aunque su relación con Viviane no se había cerrado en términos personales, la ley y la ética demandaban su cuidado, había tomado distancia clara y definitiva. La división no fue estrépito, sino una separación marcada por cautela y resignación. Viviane, por su parte, quedó en un lugar menos visible. Su círculo social se volvió prudente, sus proyectos se postergaron. Hubo intentos de que la opinión pública cambiara de dirección, pero la suma de indicios la dejó en una posición frágil. Sufrió el aislamiento que sienten quienes dependen del brillo externo para sostener su identidad. No es necesario prometer su caída definitiva ni celebrar su ruina. La historia que se cuenta aquí se contenta con mostrar las consecuencias de los actos cuando la verdad se abre paso. Hay medidas legales en marcha, investigaciones, declaraciones. Hay sobre todo una familia que ha decidido poner primero la protección de uno de sus miembros más vulnerables. La última lección que queda no es jurídica, sino humana. La cercanía no es garantía de bondad, y el afecto puede ser usado como moneda cuando la ambición no tiene frenos. Pero también hay otra lección, igualmente poderosa. Las personas que miran, las que observan sin recompensa aparente, como Rosa, pueden operar la diferencia entre el olvido y la justicia. Su presencia suele pasar desapercibida hasta que alguien decide leer sus notas. Si te conmueve esta historia, si sientes que historias como esta deberían llegar a más personas para crear conciencia, suscríbete al canal y comparte este relato. Comenta abajo, ¿qué harías tú si estuvieras en el lugar de Vinicius? ¿A quién acudirías primero? Tu voz importa. Que la vida nos enseñe a proteger a quienes más lo merecen.